A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del informativo Willaricui. Hatun Apayucuy, Hatun Marcaricui, Campag Ñañachay, Turachay, Uyaricamushanquis kunan tutamantan, Maypiña, Uyaricamushanquis chaypas, Marcaricuyta chaskirikuy, chisqankuna, Tutallamanta, wakianqa uywa qhipampiña karishankis, wakianqa llank'ana patapiña, wakianqa puririshankischa seguramente llank'ana pataman. Napaykuyta chaskirikuychis kay provincia de Cotabambas. Chaynallataq napaykuyta aparichimuykichisaq kay provincia de Grau, uyarikamushankis qankunapish ñaturaykuna distritukunapi. Vilcabamba aniversario pinkayakushayku nispataq paykunapas willarimanku. Felicitaciones, saludos por supuesto desde Radio Surf y para el distrito de Vilcabamba, eterno verano, dicen allá también, por supuesto. Hatuna peguita chaskirikuy, chiskunan tutamantan. Vamos a dar inicio a tu informativo Willaricui, no caigo que me manak epiuskan ñañayguna turaykuna. Chayamuykuri Willarikuykuna kashan asaypas kay provincia de Cotabambas, chaynallataq riki asaypas Perú suyu ujumanta, chaykunata apeguspa no caigo que piña karishayku. Le damos la bienvenida en esta mañana a nuestro compañero de labores, a Javier Chequia. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Liz? Amigos de Surfui, muy buenos días. Bienvenidos a una mañana informativa más. Guayquicuna panaykuna sumaq punche kachun sapanka ojñikichis mariki, ojatun marqariki kachun qampaq hueracocha, qampaq papito, qampaq mamita riki, guayrawasinchista qampaq riku uyarikamshanki riki Surfui, guayrarimana wasita riki qollana, guayrawasita riki. Guayquicuna panaykuna, para el día de hoy, importante información en el plano local. Vamos a hablar en relación a diversos temas, entre ellos lo que viene a ser, amigos oyentes, este tema muy importante que está ocurriendo en lo que viene a ser, pues bueno, el distrito de Akira. Akira Moda, el casting se va a desarrollar, amigos oyentes, hasta el 7 de junio. En todo caso, ahí usted tiene la posibilidad de participar, pues bueno, sobre todo la convocatoria, ¿no? A los jóvenes para que puedan participar en esta posibilidad. 6 de la mañana con 42 minutos. Así es, el Chinchillico. 40, ahí está. Perfecto, la hora, listo. En todo caso, porque por acá un poco adelantadito nos ha puesto el señor Chinchillico ahí, porque hoy también es un día importante, Javier, porque también vamos a estar hablando de este tema, pues los trabajadores de Minera Las Bambas estarán saliendo a las calles este día, que han convocado con mucha anticipación, haciendo todas las gestiones, obviamente, los papeleos en las ciudades de Cusco, de Arequipa y Lima. Y bueno, son trabajadores con sus familias que estarán saliendo para poder dar a conocer su voz de protesta, el hecho
es pues retornar a sus puestos de trabajo, de labores, porque son prácticamente más de 50 días que no se está elaborando, que no se está trabajando y de hecho es una necesidad de estos trabajadores pues de poder llevar un pan a la mesa, de poder costear la educación de sus hijos, de poder sustentar todo lo que las necesidades de la familia, y ellos están muy preocupados, y por ese tema mismo es que ellos han convocado y están pues ya organizados para poder dar inicio una marcha pacífica este día en Cusco, Arequipa y Lima, Javier. Así es, Liz, y justamente lo está organizando los trabajadores de la empresa minera, el Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Minera Las Bambas, MMG, Gran Marcha Nacional, así lo han denominado. 9,000 trabajadores de Las Bambas en riesgo de perder su empleo. Queremos trabajar. Trabajadores y sus familias participarán en la marcha. Tenemos derecho al trabajo digno, según el artículo número 22 de la Constitución Política del Perú. Jueves 2 de junio, hoy a las 9 de la mañana, en Lima. La concentración es en el Campo de Marte, en Arequipa, Plaza España, Cusco, Plaza Tupac Amaru. Trabajadores en general, directos e indirectos, defendamos nuestro puesto laboral y exijamos al Estado la intervención eficaz en la solución de los conflictos mineros. Defendamos nuestro derecho al trabajo. Es el mensaje que, los trabajadores de la empresa minera Las Bambas el día de hoy estarán arengando, estarán gritando en las calles con la intención de que el Estado pueda escucharlos. Y bueno, de hecho en el camino también ha habido comentarios, Javier, muchos trabajadores de Abancay, de Andahuaylas estuvieron pues indicando por qué no hacemos, por qué también no es que se está organizando como digo, en Abancay o en Andahuaylas para hacer esta marcha. Somos muchos trabajadores, somos muchas personas que también trabajamos indirectamente como empresarios en Minera Las Bambas y deberíamos hacer justamente esta marcha también, manifestaban ellos, y efectivamente pues el hecho de hacer esta organización y muchos otros trabajadores en otros países, la idea es que estas ciudades digamos grandes puedan acoger. Entendemos que desde Abancay y desde Andahuaylas también y desde otros puntos de nuestra región de Apurímac se están sumando a la marcha en Cusco, y entendemos que también en los próximos seguramente, si es que esto no solucionara, ellos mismos también estarán organizándose, y eso es lo que decían pues a través de las distintas redes sociales de las plataformas, en este caso de Minera Las Bambas. Así está la situación. Hoy vamos a estar conversando con los responsables, en este caso del sindicato, nos estarán explicando un poco más, ampliando la información, y también esperamos su llamada de usted, señora Caballero, si es que usted se siente afectado, que cómo está hasta ahora después de 50 días paralizados de Minera Las Bambas. Usted tiene que hacerse escuchar prácticamente su voz. Entonces la línea está habilitada de Radio Surfo y 974-7824-20. De esta forma, en todo caso, Javier, hay temas nacionales también que vamos a abordar en esta mañana con respecto, por ejemplo, de la comisión que ha aprobado, escuche bien, el dictamen para la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que esto se venía también indicando desde hace mucho tiempo, y ya prácticamente la propuesta para el nuevo ministerio se aprobó por mayoría, con 8 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Ahora esto va a pasar al Pleno del Congreso, entonces ahí también se va a esperar, pero ya está en camino prácticamente la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por otra parte, Liz, el Congreso también ha rechazado inhabilitar por 10 años a ex fiscal de la Nación, el señor Pedro Chávarri. Usted se acordará, los parlamentarios mandaron a archivo la propuesta de inhabilitar por 10 años al ex fiscal Pedro Chávarri. No se alcanzaron los votos mínimos requeridos para aplicar esta medida. Ahí está entonces los temas locales, regionales y nacionales que vamos a estar abordando en esta mañana. No se olvide, si tiene aviso, comunicado, alguna información que también quiere compartir con nosotros, no se olvide pues
pues en todo caso de poder llamarnos o escribirnos, que estamos a través de las diferentes plataformas. Estamos en el Facebook, búscanos como Radio Surfo Informativo Willaricui. Estamos también en la web, estamos también, por supuesto, a través del WhatsApp, que usted puede hacernos llegar ahí sus comunicaciones al 974-782420. Informativo Willaricui, correspondiente a hoy jueves, inicio de mes, o prácticamente ayer iniciamos, pero ya 2 de junio de 2022, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Y nuestra reflexión para esta mañana. Mucha atención, amigos oyentes, la reflexión del día. Valiente es quien dice la verdad, sabiendo lo que perderá todo. Repetimos la frase del día. Mucha atención, amigos oyentes. Valiente es quien dice la verdad, sabiendo que lo perderá todo. Ahí está. Entonces, ¿quién quiere ser valiente? Todos queremos ser valientes y deberíamos ser valientes, porque la verdad en algún momento siempre va a salir a la luz. Las mentiras no nos llevan a nada bueno. Entonces, seamos valientes, digamos la verdad, sabiendo que quizá vamos a tener que perder, pero lo importante es su conciencia y su corazón estén tranquilos con usted. 6 de la mañana con 47 minutos con esta reflexión. Ahora sí, nos vamos a las efemérides, a recordar un día como hoy. En el año de 1825, amigos oyentes, muere en Lurín, Lima, a los 38 años de edad, José Faustino Sánchez Carrión, prócer de la independencia. Fue uno de los redactores de la primera Constitución Política del Perú, fundador de la Universidad Nacional de Trujillo y de la Corte Suprema de Justicia de Lima, editor de La Abeja Republicana y el Tribuno de la República Peruana. Viajamos también en el año a 1945, muere en Lima el mariscal Óscar Benavides Larrea, 2 veces presidente del Perú. Entre los años de 1914 y 1915 fue su primer gobierno y su segundo gobierno en 1933 a 1939. Mucha atención, en el año de 1964 se crea el Instituto Nacional de Cardiología en el Perú. Viajamos también a 2009. Las autoridades chilenas confirmaron la primera muerte por gripe A en este país, que es también la primera en Sudamérica. En el año 2015, usted se acordará, Joseph Blatter dimite como presidente de la FIFA tras ser imputado por presunta corrupción. Bueno, se estalló en aquel año, ¿no? Todo lo que es la FIFA y la corrupción. 6 de la mañana con 48 minutos. Ahora sí, nos vamos a nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 49 minutos, 6 de la mañana con 49 minutos, a levantarse, a tomar un buen desayuno, por favor, los niños, vamos a levantarnos. Ahora sí, nos vamos con nuestros titulares para esta mañana en el plano local. Hoy, trabajadores de Minera Las Bambas y sus familias a nivel nacional se movilizarán en Lima, Arequipa y Cusco exigiendo el derecho a retorno a su trabajo, la misma que está suspendida más de 50 días, perjudicando a más de 9,000 trabajadores, proveedores locales y la dinámica económica en toda la región. Amigos oyentes, más información. Damos cuenta de los beneficios directos con el aporte económico mediante regalías contractuales y canon minero de Las Bambas en los gobiernos, fundamentalmente de Apurímac, las 84 municipalidades de la región y las 2 universidades públicas que funcionan en Abancay y Andahuaylas. Este año la región Apurímac recibió 314.5 millones de soles por concepto de canon minero de Las Bambas. En relación a esta información, efectivamente, amables oyentes, tenemos que tener en cuenta que Las Bambas es la tercera productora de cobre del país en términos de capacidad de producción. Su valor representa el 1% del PBI del país. Además, entre los años 2016 y 2021, el funcionamiento de Las Bambas permitió la adquisición de bienes y servicios a proveedores de Apurímac y Cusco por más de
1.495 millones, los cuales se han ido incrementando progresivamente. Más información, amigos oyentes, mucha atención. Los productores de papas y chalona del distrito de Chalhuahuacho te invitan al Festival de Guatiada y Chalona Chalhuahuacho 2022, que se llevará a cabo el día viernes 3 de junio del presente año en la Plaza de Armas de la ciudad a partir de las 9 de la mañana. Vamos todos a disfrutar en familia y con los amigos los exquisitos platos a base de chalona, de ovino y la riquísima guatiada. Ay, qué rico, qué rico la chalona y con la guatia más. Vamos con más información en el plano local. Auspicia la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, la Gerencia de Desarrollo Económico, a través del proyecto, justamente hablando de la guatiada y la chalona, del mejoramiento de capacidades en la articulación comercial de los productos agropecuarios de las comunidades del distrito de Chalhuahuacho. A comer nuestra chalona y la guatiada. 6 de la mañana ya con 52 minutos. Más información. La Municipalidad Distrital de Mara, en convenio con Agro Rural y a través de la Subgerencia de Desarrollo Económico Local y Medio Ambiente, hizo la entrega de kits veterinarios a los productores ganaderos de las distintas comunidades de nuestro distrito para reducir la vulnerabilidad e impacto en los ganados vacunos y ovinos. Así está la información en el plano local. 6 de la mañana con 52 minutos. Mientras tanto, la Municipalidad Provincial de Cotabambas viene difundiendo, escuche bien, en esta mañana vamos a estar ampliando esta información, oportunidad laboral. Viene convocando a personal para trabajo en las obras de creación de los servicios deportivos y recreación del barrio Inqui de la localidad de Tambobamba. Asimismo, la obra de mejoramiento de los servicios de agua en el sistema de riego en Huancancayo, esto también en el mismo distrito. Hoy te vamos a dar mayores detalles en nuestra sección de oportunidad laboral. Mucha atención, Llancapakamusunchis, ñaña Turaykuna. Más información, 6 de la mañana ya con 53 minutos. Escuche bien, información en el plano regional. Mineros artesanales incendian campamento de Sauder, Perú. Se desconoce el número de heridos y fallecidos. Incursión a instalación minera de propiedad de la empresa Sauder Perú, ubicado en el distrito de Tapirigua, provincia de Aymaraes, en Apurímac, genera preocupación en el sector minero formal. Con relación a esta información, al promediar las 9 de la noche del último martes, cerca de un centenar de personas, se presume que serían mineros artesanales, ingresaron a las instalaciones del campamento minero Los Chancas de la empresa minera Sauder Perú, prendiendo fuego a todo lo que encontraban a su paso. Lamentable, amigos oyentes. Mientras tanto, el último martes también decenas de pobladores de la comunidad de Huancuiri, apostados en terrenos de minera Las Bambas, chocaron con la policía, quienes intentaron ingresar a la planta de residuos para darle mantenimiento en Chalcobamba. Penoso lo que viene ocurriendo en nuestra región de Apurímac. Nos vamos hasta la región de Cusco. Fiestas del Cusco iniciaron justamente ayer con embanderamiento, ofrenda a la Pachamama, festividades por el mes jubilar de Cusco. Serán coronados con el Inti Raymi este 24 de junio. En este medio, pues les vamos a dar a conocer el cronograma oficial de las fiestas del Cusco 2022 en las diferentes plataformas de Radio Surfuy. 6 de la mañana con 54 minutos. Coscolaj Tarik aniversario Nasjap Taricochanche y Piñachariki Tupa y Camusun Guaycaicuna Panicuna. Más información. Mayo fue un mes auspicioso para el turismo en el Valle del Colca, ubicado en la provincia de Caylloma, región Arequipa, hasta donde llegaron 19,000 visitantes. La mayor cifra de turistas hasta ahora registrado en la zona desde que se reiniciaron las actividades turísticas en el lugar post pandemia de la COVID-19. Qué bueno, realmente el turismo se viene reactivando de paso a paso en nuestro país. Gobernador de Loreto, sobre reunión con funcionarios de la PCM, dijo que no tenían capacidad de absolver preguntas. El gobernador regional de Loreto, Elisban Ochoa, señaló que los funcionarios de la PCM que asistieron a una reunión el fin de semana, dijo que no tenían la mínima capacidad de absolver preguntas y que parecían profesionales de cuarta y quinta categoría. Así los ha dicho el gobernador de Loreto. Ay vida, güera, cocha, más información. Ahora, titulares en el plano nacional. Congreso aprueba acusación contra Pedro Chavarri, pero no admite inhabilitación de función pública
con 53 votos, 19 en contra y 9 abstenciones. El Pleno del Congreso aprobó la acusación constitucional contra Pedro Chávarri. No se alcanzaron los votos necesarios para inhabilitarlo por 10 años. Ahí está la información. Pedro Chávarri se salva siempre, ¿no? Más información. Congresistas presentaron una moción de interpelación contra la vicepresidenta Dina Boluarte. Congresistas de diferentes bancadas, principalmente de Renovación Popular, presentaron una moción de interpelación contra la vicepresidenta Dina Boluarte, iniciativa que es impulsada por Jorge Montoya, vocero de esta bancada. Más información, amigos oyentes, Tapurusei Querique, reforma agraria, Yuyashenquecho, segunda reforma agraria, ñachu chiamoña, yachtaikima, manachu. Y promesa con pues mucha atención. Defensoría del Pueblo exige reevaluar el nombramiento de Javier Arce como ministro de Desarrollo Agrario y Riego. La Defensoría del Pueblo solicitó al presidente Pedro Castillo y al premier del Consejo de Ministros Aníbal Torres reevaluar el nombramiento de Javier Arce Alvarado en el cargo de ministro de Desarrollo Agrario y Riego ante los cuestionamientos por su designación. Bueno, en realidad muchas autoridades están pidiendo esta reevaluación. ¿Ah? ¿Por qué será? 6 de la mañana con 57 minutos. Mientras tanto, encuesta del IEP, más del 80% de peruanos está a favor de la educación sexual en las escuelas. La mayoría son mujeres. Otros 12 creen que su enseñanza solo le corresponde a los padres. Proyecto que veta textos escolares que ya llegaron también al Ejecutivo. Más información, amigos oyentes. Un total de 100 unidades impositivas tributarias equivalente a 460,000 soles deberá pagar la refinería La Pampilla de la empresa Repsol por incumplir con el rescate, limpieza y custodia temporal de la fauna afectada por el derrame de petróleo ocurrido en el mar de Ventanilla a mediados de enero de este año. Ahí está la multa, decían, ¿cuánto de multa pondrán? Pero la pregunta es, ¿pagarán? Ojalá que sí. Nos vamos a la información en el plano internacional. La información para esta mañana en el plano internacional. Volodymyr Zelensky mueren, dijo él, hasta 100 soldados ucranianos diarios por esta guerra con Rusia. Según el mandatario, el alto nivel de pérdidas se produce cuando las tropas de Ucrania tratan de bloquear a una poderosa concentración de fuerzas rusas que buscan apoderarse de la región Lugansk. Así está la información, amigos oyentes. Y mire, guerra con más información. La viruela del mono ha causado 70 muertes en África en lo que va del 2022. La aparición de la viruela del mono fue de África. Bueno, ha sido una sorpresa, aunque la Organización Mundial de la Salud lleva más de 15 años haciéndole un seguimiento en el continente africano. Wow, 15 años, le vienen haciendo ya el seguimiento. Mientras tanto, escucha bien esta información. Clínica congela a 184 personas que esperan revivir. En el futuro, dice, por $55 mensuales se hace esto. Fundación, atrae, dice, a quienes quieren cumplir el sueño de vivir eternamente, a pesar de que el proyecto se encuentra, en fase experimental, mientras la ciencia avanza. Ahora mismo, más de 90 mascotas crionizadas, así se le dice, criogenizadas, también siguen esperando. Imagínate, la crionización, ¿no? Eso usted, de hecho, lo ha visto en las películas y todo eso, ¿no? Sí. Y todo esto parece que se va a hacer realidad. Ya es realidad. O sea, uno va a tener la posibilidad, digamos, de crionizarse. Ajá. Y de acá de 100 años, por ejemplo, nuevamente descrionizarte y vivir en esos años, ¿no? Y eternamente, ahí está, si quieres vivir eternamente, $55 mensuales, nada más. ¿Por cuántos años quieres estar, digamos, crionizado? Entonces, tú pagas, ¿no? Tus $55 mensuales. Y macha que cacacu, 7 de la mañana en punto. Vamos con la información ahora en el plano deportivo.
En Willaricui, Así es, rápidamente nos vamos con la información deportiva que hay para esta mañana. Pasa? Gianluca Lapadula, el bambino, preocupó en los entrenamientos tras terminar con hielo en el tobillo. Desde Barcelona, las alarmas se encendieron sobre Gianluca Lapadula tras terminar nuevamente con hielo en el tobillo derecho. Aparentemente es una molestia que lo va acompañando ya bastante tiempo y que podría dejarlo aparte de este encuentro deportivo de preparación de la selección peruana. Achachay, como dicen, achachana, ¿qué va a pasar? Selección peruana también se habla desde el Manchester City podría llegar, dice, un refuerzo para la sub-20. Un talentoso volante que estuvo bajo las órdenes del Pep Guardiola está en la mira de Gustavo Roverano, pues el DT de la selección peruana sub-20 para sumarse a la bicolor. Ya iniciaron incluso con los papeleos. Posiblemente este jugador bastante jovencito del Manchester City que tiene, arraigo peruano, estaría jugando en la sub-20 de nuestra selección. Por otra parte, el grupo de trabajo multisectorial rumbo a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Perú 2023, que es liderado por el Instituto Peruano del Deporte, el IPD, evaluó y aprobó a las ciudades del Callao y Tacna como nuevas sedes para el desarrollo de la competencia programada por diciembre del próximo año. Sería interesante, Liz, que por ahí, ¿no?, le den una mirada al sur, ¿no? El Cusco, el estado Garcilaso, tiene la capacidad y aparte con el turismo se podría englobar todo este tema del deporte. Así es, ojalá se pueda descentralizar para que también disfrutemos en las regiones. 7:02 a.m. Nos vamos a una pequeña pausa y nosotros retornamos para poder compartir con ustedes y ampliar estas y otras informaciones. Volvemos. Muchos sueños que cumplir, muchas promesas que construir, por mi familia y por el país, hoy quiero hacerme oír. Juntos como hermanos vamos a luchar y nuestras palabras hagamos sonar, que nuestro trabajo pueda respetar. Somos mineros y en paz queremos gritar. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Claro que apoya, ¿no?, la minería. Si no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no de repente, no para todos. Entonces hay trabajo, progreso. Donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos, se reúne con un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia. Es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras
va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto, en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Siete de la mañana con 6 minutos, 7 de la mañana con 6 minutos. Bienvenidos a los que recién se están enganchando con Radio Surfy en las diferentes plataformas. Hatuna Peiki, Hatun Margariki, Ñañatura Ikuna, Suey Pasariki, Kunanga y informaciones Kakunata, Mastarimusunchis. Estamos ya en la línea telefónica con el representante del Sindicato de Trabajadores de Minera Las Bambas, Eric Ramos, con quien vamos a conversar en esta mañana respecto a esta gran marcha nacional que se viene convocando. Eric, muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. ¿Cómo estás? Muy buenos días, un saludo cordial para todos tus radioyentes. Eric, ya hace días prácticamente planificado esta gran marcha nacional que se va a desarrollar pues en Cusco, Arequipa y Lima. Amplíanos la información, por favor. Sí, efectivamente. El día de ayer, inclusive te comento, hemos tenido reunión con el Premier Aníbal Torres, donde se ha puesto de manifiesto nuestra preocupación. Son 50 días al momento que han pasado, han transcurrido, donde nosotros respetuosamente también de las demandas que hicieron en su momento los hermanos comuneros, esperábamos, ¿no?, que en el tiempo se den soluciones concretas en beneficio de todas las partes. Lamentablemente, en todo este tiempo se ha podido ver la intransigencia de una de las partes y que lamentablemente a nosotros también como trabajadores ya empezamos a sentir la repercusión. 3.000 puestos laborales que se están desvinculando de sus empleadores, un grupo de personal que trabaja directo entró en suspensión perfecta y se ha pedido y se está ratificando con documento el Premier que es momento que se ejerza el Estado de Derecho, que prime la ley por sobre todas las cosas. Todos somos ciudadanos y todos estamos regidos por la ley. Todos tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, los mismos deberes. Creo que es momento que impere la tranquilidad, la paz social y pensar en todos los horizontes. Eso es lo que se ha pedido y eso es lo que hoy se va a ratificar en las marchas que se van a realizar en Cusco, Arequipa y en la ciudad de Lima. Hay un derecho fundamental que está siendo también dejado de lado, que es el nuestro, el derecho al trabajo. Un derecho que corresponde que se ejerza porque 9.000 trabajadores estamos en riesgo de perder nuestro puesto laboral. Atrás nuestro hay familias enteras, sueños postergados, economía familiar que hoy en día por esta inflación que se está viviendo repercute y encima nosotros corremos el riesgo de quedarnos sin trabajo. Vamos a estar marchando conjuntamente con nuestras familias en forma general, ya pidiendo al Estado que se imponga el Estado de Derecho. Todos tenemos los mismos derechos. Ese es el tenor de nuestra marcha el día de hoy. Esperemos que el Estado nos ponga una mirada. Estaremos marchando como siempre lo hemos hecho, pacíficamente, respetando el Estado de Derecho. Perfecto. Eric, quería consultarte en relación a la reunión que tuvieron, pues bueno, con el Premier de la República. ¿Se llegó a algún acuerdo o se firmó algún documento? De diálogo, donde él también nos ha mostrado su preocupación, porque manifiesta que también hasta el momento no le han demostrado a la autoridad cuando les ha solicitado qué es lo que no se viene cumpliendo para que se pueda entablar y resolver, ¿no? Entonces, lo que se ha quedado es que ellos también han sido respetuosos hasta el momento, pero están evaluando, ¿no? Están evaluando, pero por nuestra parte solo nos queda
manifestar lo que en realidad ya corresponde. Ahora, Eric, hablas también de una cantidad, digamos, de personas que ya han perdido su trabajo, trabajadores directos e indirectos de la empresa minera Las Bambas. Sí, correcto, son aproximadamente el 50% que han perdido su vínculo laboral ya con sus empleadores, hablando de los contratistas, ¿no? Es decir, ya estos trabajadores ya han dejado prácticamente de percibir un salario y ya están dentro del grupo de desempleados. Así es, parte del índice de desempleados. Eric, realmente es una preocupación estas estadísticas que acabas de compartir con este medio de comunicación, y el tema de suspensión perfecta también es un camino prácticamente a que en algún momento pues tu empleador va a tener que decirte hasta acá, si es que no hay condiciones obviamente para poder volver al puesto de trabajo. Por supuesto que sí, es un escenario muy preocupante, pero ya se ha visto en otras oportunidades que lamentablemente se llega a eso, ¿no? La empresa va a avalar que por situaciones de causa mayor y todo lo demás no puede ejercer su actividad, y lamentablemente el Ministerio de Trabajo pide en primera línea, ¿no?, que se tomen mecanismos paliatorios, y los cuales ya están, pues, ¿no? Ya tuvimos inclusive vacaciones adelantadas, licencias por compensar, y ya se agotaron estos mecanismos, y es muy lamentable que de repente en el corto tiempo estemos en una suspensión perfecta de labores. Eric, preocupación definitivamente para nuestra región de Apurímac, nuestra provincia de Cotabambas, porque con toda esta preocupación hace días han estado haciendo su rueda de prensa tratando de que también los empresarios del distrito de Chalhuahuacho sean escuchados por el gobierno y sean pues de alguna forma tomar atención para que pueda resolver, ya darle fin a este tema el Estado. Ojalá que hoy con esta gran marcha de los trabajadores pidiendo retornar a su trabajo, podamos de alguna forma sensibilizar y hacernos escuchar nuestra voz, como tú lo decías, nuestro derecho a poder trabajar en nuestro país, Eri. Sí, eso es lo que se busca y esperemos ser escuchados. Eso es lo que estamos exigiendo, que se respete también el derecho al trabajo. 9.000 trabajadores. Son más de 9.000 trabajadores los que están en riesgo de perder su trabajo. Eric, ¿ustedes han preparado algún documento para presentar el día de hoy al Ministerio de Trabajo, a la PCM, a las autoridades nacionales, para que esta marcha, digamos, tenga mayor contundencia? Sí, justamente el día de hoy, en transcurso de la mañana, se va a hacer entrega de este documento al mismo Premier en frontis de la PCM. Perfecto, en todo caso, ahí está, en todo caso, la marcha que se va a desarrollar el día de hoy en 3 regiones del país. Inicialmente, Eric, no sé si tú tenías conocimiento sobre este tema, para el día de ayer se había programado una marcha en el distrito de Chalhuahuacho. No sé si tú sabías sobre este tema. Sí, estuvimos al tanto, pendientes, porque también entendemos la afectación generalizada que está causando esta situación, y sabíamos, ¿no?, de esta convocatoria. Inclusive siempre se ha hablado y se ha criticado que de repente los trabajadores son los que son de fuera, por eso están haciendo sus reclamos afuera, pero hay que entender que también hay trabajadores locales, ¿no?, de Chalhuahuacho, alrededores, y ellos estaban también llanos a ir a marchar y a hacerse presente, ¿no?, y decir también somos trabajadores. Pero ha advertido la autoridad pues que había intenciones de repente de confrontar y tener situaciones violentas, las cuales no compartimos, y también salió el comunicado, ¿no?, de que se iba a postergar. Igualmente nosotros comunicamos también a nuestros compañeros de que no era conveniente participar en todo caso si la autoridad lo ha previsto de esa manera. Claro, porque aparte de eso también está el estado de emergencia, ¿no?, sí, declarado en Chalhuahuacho y el distrito de Coyurqui. Eric, ¿cuál es tu petición hacia las comunidades campesinas para que, bueno, se pueda retomar la paz social en nuestra provincia? Sí, yo creo que hay que analizar, ¿no? En realidad todos estamos perdiendo aquí. El próximo año va a ser un año muy crítico cuando se espera el tema del canon minero. Se van a postergar muchas cosas si esto continúa.
Creo que hay que darle otra mirada, hay una buena oportunidad de buscar mejoras, exigir sí que haya un tema de gestión, de desarrollo de estos recursos que genere esta actividad, eso está bien, pero hay que darle una mirada objetiva, planteamientos sostenibles que correspondan, ¿no? Dentro del marco de la legalidad, buscando la paz social y pensando en el bienestar general también, como peruanos. Muchísimas gracias, Erich, por la comunicación y efectivamente, pues muchas familias, trabajadores, empresarios, comerciantes que también, que de hecho siempre reciben, digamos, por el paso de los trabajadores en estas regiones, estarán saliendo hoy para dar pues su voz de protesta. Muchas gracias, Erich. Estaremos al tanto en el transcurso de todo este proceso de salida a las calles en estas 3 regiones. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buen día. 7 de la mañana con 16 minutos. Ahí está, entonces, la información, amables oyentes. De hecho, como lo decía al inicio, pues efectivamente trabajadores de la provincia de Cotabambas, de Abancay, Andahuaylas y de otras provincias de nuestra región, efectivamente decían, ¿por qué no hacemos nuestra marcha también acá en la región de Apurímac? Necesitamos que el Estado nos escuche y pues en Tambobamba mismo o en Cotabambas, digamos, se preveía poder hacer esto, pero el estado de emergencia pues tampoco lo permite. Entonces entendemos que muchos trabajadores de nuestra región de Apurímac estarán yendo a la región de Cusco para hacerse sentir también, Javier. Así es, Liz. Joaquín Caninco Ariki, mana chalocho, pero paikona huelga troncuch, protesta troncucho, paikona cariki, wajala llaman de canguriki, mana chía, lima ya picango, ariki paya pican, Cusco ya picango, chía, paikona chía, marcha tronco, mana con kiking, chalocho, un jespecro ancucho, no es para rimarinco, Pero también tenemos que entender de que hay un estado de emergencia. Ayer justamente empresarios y emprendedores locales del distrito de Chalhuahuacho también han suspendido su marcha porque ellos también han sido advertidos de que el distrito de Chalhuahuacho está en estado de emergencia y no cualquier persona puede hacer lo que a él se le ocurra. Varios derechos fundamentales están siendo suspendidos en un estado de emergencia. Amigos oyentes, en todo caso el día de hoy se desarrolla, hoy jueves 2 de junio a las 9 de la mañana en Lima, la concentración de esta marcha de los trabajadores en el Campo de Marte, en Arequipa, en la Plaza España, en Cusco, en la Plaza Tupac Amaru. Trabajadores en general, directos e indirectos, también empresarios, emprendedores, dicen lo siguiente: defendamos nuestros puestos laborales y exijamos al Estado intervención eficaz en la solución de los conflictos mineros. El Estado tiene que participar con mayor presencia aquí en nuestra provincia de Cotabambas. Si usted es algún emprendedor, usted trabajaba, digamos, en algún hospedaje, en algún emprendimiento en el distrito de Chalhuahuacho y que actualmente está cerrado, usted también puede participar de esta marcha en estas 3 regiones del país. Así va a ser seguramente, porque ya muchos emprendedores y empresarios están muy preocupados y eso es lo que lo han dicho en estas ruedas de prensa, que hemos estado también atentos a los medios de comunicación en nuestra provincia de Cotabambas, que ya el banco prácticamente los tienen del cuello, como dicen de forma criolla, ¿no? Y pues el banco no les perdona a ellos, y eso es la verdad, la gran verdad. 7 de la mañana con 19 minutos, ahora sí nos trasladamos hasta la capital de la provincia de Cotabambas, Tambobamba, hasta la unidad de gestión educativa local. Está en la línea telefónica el nuevo director de la UGEL de Cotabambas, el profesor Omar Cárdenas. Muy buenos días y bienvenido a Radio Surfur Informativo Villarico y por supuesto a la provincia de Cotabambas, profesor Omar. Muy buenos días, Radio Surfur. Un saludo especial hacia ustedes, de los conductores de este programa prestigioso que tengo conocimiento. Y del mismo modo un saludo muy especial a la población cotabambina de los diferentes distritos, a los padres, a los pobladores, a los ciudadanos, a las autoridades locales, distritales y sobre todo a nuestros queridos estudiantes que están en los diferentes niveles y modalidades.
Profesor, bueno, le reitero la bienvenida a nuestra provincia de Cotabambas y por supuesto el saludo en todo caso a toda la comunidad educativa en nuestra provincia, que efectivamente pues iniciamos con ustedes, digamos, el medio de comunicación a trabajar en nuestra provincia después de seguramente allí ha habido algunas digamos desvinculaciones con que pues un director y otro director estaba digamos tratando de trabajar ahí en la UGEL, pero que no se cumplían de repente algunos objetivos. Profesor Omar, en todo caso, por favor, iniciamos esta entrevista con respecto a lo que se ha dicho y lo que se habla en el distrito de Chalhuahuacho, la suspensión de labores escolares. ¿Por qué que está desarrollándose eso? ¿Qué días? ¿Usted tiene conocimiento al respecto, profesor Omar? Bueno, sí, antes de repente de tocar este tema, quería de repente un poco, agradecer nuevamente por la bienvenida de ustedes y también de todas las personas que de repente me están brindando este respaldo para este nuevo proceso de gestión que de repente va a tener un poco más de sostenibilidad, ¿no? Justamente porque se ha participado en un concurso y este concurso pues que avala una gestión de mediano plazo, ¿no? Son 4 años que vamos a trabajar acá, pero vamos a tener una evaluación en el segundo año para ver los avances y los logros que se van a poder desarrollar en la gestión. Pero esto no solamente va a ser el trabajo de mi persona, sino va a ser el trabajo y colaboración de cada uno, de todos los que somos pobladores de la provincia de Cotabambas y que queremos que nuestra provincia pues desarrolle, ¿no? Entonces va a ser el éxito si es que todos ponemos de la mano. Del mismo modo, agradecer a los dirigentes directores que han estado de repente antes que yo. Y bueno, pues siempre hay dificultades en una gestión y mucho más de repente cuando los plazos son cortos y no hay un respaldo, digamos, de repente que el de ahora, más que todo normativamente lo tengo. Y eso de repente ha sido una de las limitantes para que de repente no hayan podido tomar decisiones de largo plazo, sino más que todo era, vamos a poner la analogía, ¿no?, de apagar incendios, pero eso ahora tenemos que hacer un plan de mediano plazo. En este caso tenemos que construir nuestro proyecto educativo local, que es una necesidad y una demanda. Es verdad que hemos tenido un proyecto educativo local que ha sido con vigencia hasta el 2018, si no me equivoco, y necesitamos tener uno vigente. Y para esto vamos a invitar y convocar a todos los actores sociales para que este proyecto educativo local sea la expresión de las demandas, de las necesidades y sobre todo de los compromisos para que nuestra provincia de Cotabambas se desarrolle, ¿no? Y ahora sí, pasando al tema de la suspensión de las labores de las instituciones educativas. En Chalhuahuacho solamente han sido de 2, de la institución educativa inicial Ángeles de María y la institución educativa primaria 5633 Ricardo de Vivanco, si no me equivoco. Estas instituciones educativas han comunicado a la UGEL que había información, incluso convocatorias, sobre una paralización de un grupo social, y como tenemos conocimiento, justamente el espacio externo donde están estas instituciones educativas generalmente son las concentraciones de estas manifestaciones, y nosotros no podemos exponer a nuestros estudiantes a cualquier tipo de riesgo, por más mínimo que sea. Y generalmente cuando hay este tipo de manifestaciones, pues hay intervenciones policiales o no sé, incluso usan armas de dispersión como son bombas lacrimógenas, y a eso nosotros tenemos que prevenir. En razón a eso, ante estas alertas, y también pues tenemos conocimiento que ha habido manifestaciones anteriores, la institución educativa, por acuerdo, han tomado la decisión de suspender. Y toda suspensión, como ustedes tienen conocimiento, se debe de recuperar, y eso está claro. Entonces, también ellos van a presentar su informe del periodo, cuándo van a hacer esa recuperación. A la información, ayer parece que de todas maneras no ha habido esta manifestación, pero siempre es bueno prevenir. El día de hoy va a volver Los Ángeles de María,
a brindar las clases, creo que han comunicado. En el caso de 54633 me parece que todavía tomaron el día de hoy más esta prevención, y como ya habían comunicado a los estudiantes, pero el día de mañana, viernes, ellos están nuevamente retornando a clases. Entonces queda claro que estas clases suspendidas tienen que ser recuperadas, y en nuestro contexto provincial de Cotabambas las clases son presenciales al 100%, deben ser presenciales. En contexto de emergencia hemos tenido que recurrir a la educación a distancia, al trabajo virtual, pero también nuestros maestros, al ver las necesidades y viendo las brechas de conectividad que tenemos, y que también eso es una de las políticas que tenemos que establecer en nuestro proyecto educativo local, hemos tratado de brindar el servicio educativo, pero ha tenido muchas limitantes, y ese tiempo tenemos que recuperar, y querramos o no, o sea, es una realidad que la educación presencial no puede ser reemplazada. La educación virtual puede ser un complemento, pero no puede ser al 100%, y eso desde la Dirección Regional de Educación de Apurímac y desde el Ministerio de Educación están establecidos las normas para implementar la educación presencial. Qué bueno la aclaración en todo caso, profesor, porque claro, la preocupación era de los padres de familia con este medio de comunicación que efectivamente nos hacían llegar pues con respecto a esta suspensión, y pues realmente la manifestación era en el sentido de que qué culpa tienen, ¿no?, los estudiantes de seguramente estar fuera de sus aulas con estas situaciones que se vienen dando también en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Y bueno, ahí está en todo caso la respuesta, y efectivamente estas recuperaciones de forma coordinada se van a tener que desarrollar de estas dos instituciones educativas. Qué bueno, profesor, y de hecho también lo hemos escuchado, y todas estas actividades y planes que usted manifiesta poder desarrollar en estos 4 años, y esperemos, nosotros le hacemos llegar pues las felicitaciones y por supuesto el éxito en toda la labor y el trabajo que usted seguramente va a hacer y va a dirigir la unidad de gestión educativa local de la provincia de Cotabambas. Profesor Omar, fundamentalmente nosotros también queríamos hacerle la consulta, ¿no? ¿Cómo está recibiendo usted la administración fundamentalmente de la UGEL de nuestra provincia de Cotabambas? Algunas falencias que, digamos, a primera instancia ha podido encontrar, y también si es que hay también cosas importantes que resaltar dentro de la UGEL. Bueno, en toda gestión, en toda institución, siempre me imagino que hay dificultades, hay nudos críticos, hay candados que no nos permiten avanzar en la gestión, pero creo que la predisposición y voluntad y el compromiso que he podido de repente percibir el día de ayer en la posesión de cargo, me da ese respaldo para, primero, ubicarme en el contexto. Como ustedes saben, recién el día de ayer hemos hecho la posesión de cargo, y en el transcurso de los días estamos haciendo el proceso de transferencia, no de decir pues inquisidora, sino más que todo de ver cuál es la realidad. Debemos hacer un trabajo de diagnóstico, y ese diagnóstico nos va a permitir pues tomar las decisiones no apresuradas, sino con bastante análisis, y siempre con esta política de que no podemos, no puedo, yo no puedo establecer un derecho vulnerando el derecho del otro. Entonces, tiene que haber el principio de equidad, de transparencia y sobre todo de la empatía. En razón a eso, vamos a establecer mesas de diálogo, de comunicación con todas las personas y organizaciones sociales, políticas, comunales, autoridades, para que justamente todos nos sintamos partícipes de esta gestión, siempre con un propósito propositivo. Entonces, ya incluso tengo una agenda para poder conversar, incluso el 13, si no me equivoco, el siguiente lunes, el próximo, con la municipalidad, con el alcalde de Chalhuahuacho, donde vamos a hacer un trabajo de mesa de técnica para que ellos nos socialicen qué ha sido su proceso de gestión en relación a educación y cuál es el compromiso de nosotros desde el sector de la UGEL para que ese avance que han podido hacer nosotros tengamos que mejorarle y darle continuidad. En ese sentido, vamos a hacer estas jornadas descentralizadas
en este proceso de, vamos a decirlo, en este primer trimestre, y en razón a eso, pues, si hay cosas que tenemos que de repente arreglar, ajustar, corregir, las vamos a hacer, pero siempre imponiendo la base normativa con el principio de transparencia y sobre todo de equidad. Profesor Omar, ahí le estamos escuchando atentamente de todo este proceso que efectivamente, como usted lo dice, todavía estos días seguramente va a estar mucho más enterado de lo que se ha venido desarrollando en la Unidad de Gestión Educativa Local de Cotabambas. Reiteramos la bienvenida, reiteramos el éxito en todo el trabajo que usted seguramente va a desarrollar en nuestra provincia con toda la comunidad educativa, los padres de familia, es importante la participación y los docentes también, por supuesto. Y como usted lo decía, pues efectivamente el 100% ya de forma presencial en nuestra provincia, luego de haber estado 2 años de forma virtual, y Radio Surfuy sumó en esta virtualidad, como usted seguramente se ha enterado, pues nosotros hemos entregado más de 7 horas diarias para que nuestros niños también de una u otra forma puedan en estos 2 años de la pandemia haber aprendido algo siquiera, profesor Omar. Así es. Tenemos un trabajo de nivelación que tenemos que hacer. Profesor Omar. Sí. Sí, profesor Omar, lógicamente la comunidad educativa quiere conocer un poco más de usted, su procedencia, sus estudios, si nos puede comentar un poco al respecto. Bueno, a ver, yo soy natural de Abancay. Soy profesor egresado de la institución educativa del Instituto Superior Pedagógico La Salle, donde también estudié mis estudios secundarios en el Colegio de La Salle. Al egresar del Instituto de La Salle me fui a trabajar nombrado a la provincia de Andahuaylas en la institución educativa 251 de la Maipampa, del distrito de Santa María de Chimó, donde pues prácticamente me he vuelto a encontrar con una realidad de un contexto rural, de una educación donde creo que he aprendido más de lo que he enseñado, y eso le agradezco a toda la comunidad, en este caso de Nueva Esperanza, digo de la Maipam. Después de eso me fui a trabajar a Nueva Esperanza, que también ha sido un contexto rural, y eso de repente me permite ver cómo es la educación rural, y en relación a eso pues tenemos que reducir esa brecha. Después de trabajar en aula y asumir de repente también cargos de dirección de instituciones educativas, asumí la responsabilidad de ser acompañante pedagógico del programa FOCAPED, posteriormente del programa PELA, después de eso el programa de acompañamiento pedagógico de soporte pedagógico intercultural, donde también, la formación docente en servicio es importante, y donde se ha podido pues también aprender de los maestros cómo son sus estrategias, las cuales yo he tenido que ser el mensajero y decir, ¿sabes qué? En la institución educativa de Marjuni manejan esta estrategia, ¿por qué no lo aplicamos en la institución educativa de Siusay? Y de acuerdo a nuestro contexto, entonces de esa manera pues hemos podido de repente lograr mejorar los aprendizajes e incluso ser ganadores de buenas prácticas docentes en su segunda edición. Después tuve la suerte también de participar en este concurso nacional para especialistas, donde pude asumir las funciones en la Dirección Regional de Educación y la Purina. He estado 4 años ahí, participé en la evaluación de ratificación, donde salí también aprobado, y ahora pues me propuse participar en este concurso de evaluación de directores, donde también pues pasando esta evaluación nacional, después la descentralizada, ahora estoy asumiendo las funciones de director de la UGEL Cotabambas. Cada uno de estos escenarios donde he podido ejercer mi función docente, porque docente, el maestro está en cualquier función que desempeñe, seguimos siendo maestros, no somos funcionarios, solamente estamos ejerciendo nuestra labor. Pues estamos acá para también poner en práctica todo lo que se ha podido aprender desde docente de aula de un ámbito rural hasta ahora la suerte de tener la función de director de UGEL Cotabambas, que tiene bastantes instituciones educativas rurales y también pues las urbanas, donde tenemos también estudiantes de orígenes rurales, y eso también nos tenemos que tomar en consideración para que nuestros aprendizajes sean significativos y de acuerdo a la necesidad de ellos.
Profesor Omar, bueno, realmente todo lo que usted ha recorrido en toda esta vida profesional, seguramente pues le ha enseñado y ha recogido muchos aprendizajes, muchas enseñanzas, y estamos seguros que todo eso va a volcarlo en la unidad de gestión educativa local de Cotabambas para bien de nuestros docentes, de nuestros estudiantes y de la población educativa. Muchas gracias, profesor Omar, por haber compartido en esta mañana toda su experiencia y también todos aquellos planes que usted tiene con la unidad de gestión educativa local. Y también, de hecho, en estos días vamos a seguir conversando con usted, vamos a seguir teniendo información desde la UGEL. Este medio de comunicación siempre está aperturado para que usted pueda darnos a conocer todo el trabajo que se viene desempeñando o se desarrollará en los próximos días y meses en nuestra provincia, profesor Omar. Muchísimas gracias. Me olvidaba, o sea, en la experiencia que he tenido de especialista, por 3 años consecutivos territorialmente responsable de la UGEL Cotabambas, y por eso tal vez me atreví a poner como primera prioridad Cotabambas, por las necesidades educativas que teníamos y también por la oportunidad que podemos tener de la minera para aprovechar positivamente en el desarrollo de la educación. Entonces tengo la suerte y el compromiso, como les digo, para que todos, no van a ser mis planes, yo voy a proponer y esos planes las tenemos que hacer nuestras, todos. Ya les he dicho, todos los actores sociales los tenemos que considerarlos nuestros y de esa manera vamos a poder salir adelante. Para finalizar mi participación, invoco a los maestros, docentes, que hay acciones que están en proceso en la gestión de nuestras responsabilidades. Tenemos que aprobar nuestras nóminas para saber realmente con cuántos estudiantes contamos, y ustedes saben que en relación a eso incluso no nos han llegado los cuadernos completos, tenemos que hacer procesos de redistribución. Entonces, si no nos llegan esas nóminas aprobadas, no vamos a poder sacar los cálculos exactos y vamos a seguir con estos problemas de déficit. También tenemos que ya enviar nuestros informes sobre el mantenimiento que hemos hecho en nuestras instituciones educativas para también ver que hemos cumplido con esas funciones y de repente todavía hay necesidades que tal vez podamos gestionar en otras instancias, en otros entes que nos pueden financiar de repente algunas necesidades que tenemos. También hay procesos ya desde el Ministerio de Educación que se están estableciendo, como por ejemplo la reasignación docente, ya va a salir en estos días los cronogramas, pero hay una, del ascenso de los docentes, es donde yo tengo de repente darles la alerta, ¿no? Ya salió la norma para esto y sobre todo el cronograma y la inscripción de los postulantes, ya de acuerdo a los requisitos, ya sabemos cuáles son los requisitos para ascender, la permanencia, el tipo de institución que hemos estado atendiendo para poder ascender. Es del 1 de junio, o sea, desde ayer empezó la inscripción, solamente hasta el 14. Entonces, ya tenemos, por lo menos por ahora, estamos haciendo esta comunicación, aprovechamos del medio para que ya tengamos conocimiento también por nuestras redes sociales, por oficios estaremos enviando en el transcurso del día, porque hemos tenido experiencia pues que algunos procesos, como por ejemplo la evaluación ordinaria en la lengua originaria, hemos tenido muy pocas inscripciones y ustedes saben, si no estamos en el Registro Nacional de Docentes, no podemos laborar si no tenemos el nivel requerido en instituciones educativas de fortalecimiento. Entonces, estos docentes han perdido esa oportunidad simplemente por no haberse inscrito. Entonces, si están los comunicados, revisemos por favor permanentemente y después no estemos de repente en problemas posteriores. Que eso, sinceramente, nos perjudican a nosotros como personas, como docentes y también a la gestión, ¿no? Entonces, todos vamos a ponerle la mano para colaborar y salgamos hacia adelante, por favor. Muchísimas gracias. Profesor Omar, muchísimas gracias a usted y justamente del último tema que usted ha hablado, vamos a estar ampliando, vamos a estar dando esta información para que los docentes pues no se queden, ojalá tengan esta posibilidad en este proceso de ascenso. Profesor Omar, muchísimas gracias, el tiempo nos ha ganado, vamos a tener definitivamente días y horas en las que vamos a seguir hablando desde la Unidad de Gestión Educativa Local. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias a todos. Gracias a usted.
7 de la mañana con 40 minutos. Ahí estuvo el nuevo director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Cotabambas, el profesor Omar Cárdenas, ya tomando posesión desde ayer, nos dice él. Y bueno, de hecho que todavía en estas semanas pues va a seguir seguramente recibiendo, ¿no es cierto?, de las diferentes áreas el informe, cómo se está recibiendo y cómo está funcionando ahora mismo la Unidad de Gestión Educativa Local de Cotabambas. Los mejores deseos para el director de la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Cotabambas. Ustedes han sido testigos de que, pues bueno, el director tiene amplio recorrido, bastante conocimiento, y eso es importante resaltar, ¿no? El tema de la meritocracia, el tema de que gracias a sus habilidades también puedan asumir este tipo de cargos. Amigos oyentes, continuando con el informativo Huillarico, y tenemos algunos comentarios a través de transmisión de Facebook. Ahí podemos apreciar. Aide Quispe dice: buen día, señores de Radio Surfui, saludos. Javier Liz, Roxana Guacho escribe, dice: felicitaciones al nuevo director y que trabaje fuertemente por la educación. Es lógicamente lo que nosotros también le vamos a invocar al director. Eduardo Arcos dice: buen día, Panay, Lisa, Saldívar, Guayjay, Javier, Chejia, saludos cordiales, buena información en Radio Surfui, la voz de todos. Elio San nos escribe: felicidades al nuevo director, mucha experiencia, pues ahí tal como hemos podido escuchar. Saludos amigos de Radio Surfui desde Cocha, Akira. Graciano Sierra dice: bienvenido al nuevo director de la UGEL Cotabambas. Desde nuestro medio de comunicación también públicamente reafirmamos nuestro compromiso con la educación, Liz. Así es, vamos a seguir trabajando, como lo hemos venido trabajando, pues con el sector educación, salud de nuestra provincia de Cotabambas. 7 de la mañana con 42 minutos. Ahora sí, rapidísimo, nos vamos imaginariamente hasta la comunidad de Choqueca. En Choqueca ya está lista a esta hora de la mañana para darnos una buena noticia. Claudia Chiclia Sueldo, presidenta de la Asociación de Quiz de esta comunidad. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola señorita, buenos días. Buenos días. Soy la presidenta de la Asociación de Quiz Poriri Viñet de Choqueca, señorita. No, señorita, mediante Radiguis, yo serito, señorita, no caigo a aparecer con lo que es primer festival de quiz el día 18 de junio por el Día del Padre. Ya señorita, no mediante radio oculta, yo serito, monani, invitarita, monani, yapan, yachtata. Distrito Chalhuahuacho, provincia Cotabambas, Akira, Mara, Cuyurqui, Hinayata, Chalhuahuacho, comunidad Nienta, Akira, comunidad Nienta, Cuyurqui, comunidad Nienta, igual que el distrito Tambobambas, comunidad Nienta, que hay cercana a Cayanco, Pichaca, Yanaca, Cerceca, Payanca, Ayawa, Huayuyo, Jehuira, Antuyo, Pumamarca, Ello, Azacasi, Anchaygunata, Ñañaygunata, Toraygunata, no invitarita, Munani, lo que es que el 18 de junio, Punchaupa, no caigo aparecer con Festival de Quiz Niscata. Chaybe no caigo aparecer con Cancan, Campeonato Varones Mujeres, Canca. Chaybe me invitaré, Ñañaygunata, Toraygunata, Chaypunche, visitaré Manancupa, señorita. Chay punchauta aparecer con Chay Anchaygunata, Chay me aparicón, Chay Bipis, Are Kukunan, Bendericushanka, Kawasañempi. Causas pues igual o mi zona pues Waikurikushanka, señorita, ma cliente mañana kuskan mancha Waikurikushanka, señorita, lo que es cuil chastado, bruste, cuil lichón, cuil al horno, chay con la chicharrón de cuis, chay con señorita Waikurikushanka, chay punche, pipián de cuy, chay con la señorita, chay no cae como naiku vistar manancuta, que ha dicho que callastano, señorita. Cosa pone, Panay, la celaceta entonces mi jonaconata guaycoicoin que sereiki al gusto del cliente ni mucha inquietaj. Haikata asociación pecasian que escancona, haika galpon con ancashan riki asociación ojopi. Toray asociación ocupen que no caigo los 42 socios, Toray che mi no caigo carico, 42 galpones me que yo que hasta de existir en Toray. Que municipalidad Huancho Cancun allá que proyecto to Huaquerichinx y minatat que itar Llancarorangues. Que hay proyectos no caigo Llancaray con apoyo de las Bambas y apoyo de la municipalidad de provincia Cotabambas.
Cosapone panay, cosapone. Alguien pone en todo caso, Ricky, que hay proyecto con APES, Ricky, resultado nescata karen caña, Ricky. Asmawata orgullarme panay, Ricky, tapo camchanco, can mancho delivery. O sea, Ricky, por ejemplo, noca, puma marca manta, bajara kamikima, aparamay, tawa pesca, coechata, chachtauta, en aspa, aparacho axicho, can mancho, chi, manacho. Ari kan mami turay sipso monan ko machaka bakari man ko man kay numero lamang inasa chaka turay aparichi ko mami no manya kam kwan ko hina chay por el día del padre chak bebun tips kar vendiri ko mami o pelas katanya monan ko machay turay vendiri ko mami por el día del padre anti kung kumampas chako ita paiguna psiri que festejari ko nan ko padre hina siquiera malaps ko laps o mangalam kachkar nan ko paja turay bakari kam tengo ko no kay turay mandari ko mami Ricky, cosa pone ñañachay Claudia, Ricky, Jari kunaps, pay kunaps, no canches pas día de la madre peca, no canches ma waik okushanchis, Ricky, día del padre peps, pay kuna waik okushachun, chaca, asoepas, pelas cachallataña, aparachizonches, Ricky. Entonces, a ver, uyarikamshanks Cancún, acá hay entero provincia de Cotabambas, ñañatoraikuna, día del padre, 18 de junio, Cowichata mijuyuspea, asoepas monamonaita, celebraciones cataruarizonches, choque callachta perique ñañanchiskuna aswaypas que hay asociación de productores cuyines camantarique aparishancaco cuy chactado, qué cosa más va a haber, cuy al horno seguramente, pepián de cuy y muchos otros platos, llamar en todo caso a si quieren delivery, nos dice sayach challampich pelas cachatacho y chapas aparicoma chayas cachatañacho guaicos catañacho nespataj nerimushan ñañachay Claudia 930 41 08 73, ahí está su número, 930 41 08 73. Ñañachay Claudia, kajchamanta ñiti pairami que Oaxacuita. Gracias, Ñañale, no kamate pesa generata que le apayan la tapi radio surf y me camacha barcarishin que cama oyarishan kuñañaykuna toraykuna oyarishanku chaykunata no baliguit monani ñañaykuna toraykuna vistemayku kay 18 de junio nisqata kay choqeqa llaqtama chaypin aparsaku primer festival de cuy nisqata aparsaku ñañaykuna toraykuna chayman vistemayku apakunqan campeonato fútbol varones y mujeres apakunqa chaypaqmi ari kashami premio pues alincham premio pues kashan ñañaykuna toraykuna visitarimayku ñataq ruwaytapis tukunsiña ñacha wawqlaw llaqtakunapi kashankistasraqcha allaypi imayna ñataq día del padre en España cercare minchaqa toraykuna visitarimayku divertiriku hinallapis uqratallapis hayt'araq amorillos compañeros visitarimayku kay choqeqa llaqtama 18 p'unchawta empezaranqan desde las 8 de la mañana chay campeonato chaypaqmi valericamuykis visitarimayku kay choqeqa llaqtama ari organizachaykun presidente de la comunidad y presidente de la asociación chaypaqmi ari manan presidentikups kunan puncha tiempo chankaronchu chayrayku mana mediante radio lluqsiramun visitarimayku compañerokuna llapan llaqtapi uyariqkuna warmikuna qarikuna pelota hayt'araq hinallapis siquiera ima divertiriku hinallapis chay p'unchay divertiriku sonso siquiera Día del Padre señora kuna esposallaykistapis apamaysi inas festejari sonso chay p'unchay quwikankallatapas invitarisi esposuykisnan por el Día del Padre chayraykunaqa minkarikamuykis ñañaykuna toraykuna visitarimayku kay choqeqa llaqtama 18 p'unchawtan kanqa primer festival de cuy nisqa chaypaqmi noqa minkarikamuykis kay choqeqa llaqtamanta chay p'unchawña ñañaykuna toraykuna allinta pelotata hayt'arisunsi gasallatapas ajallatapas tomarisunsi chay p'unchay visitarimayku llapanmi kanqa manan imapas saltanqachu carnitapas kashanqapascha artista chayqa visitarimayku ñañaykuna toraykuna llapan llaqtapi uyariqkuna gracias ñañay Cusa, ñañachay Claudia, kashanra hasaypis p'unchawkuna kay 18 de junio nisqapaq chayqa kaqta lluqsirisasunchis kay Wayrawasi surfu sunqumanta pacha aswaypas riki yuyarichinanchispaq invitación nisqakunatapas ruwarinanchispaq añay ñañachay Claudia rimarikushasunchis ñuq p'unchawña. Gracias, ñañay. Chaychata matipayapanki, ñañay. Riki, matipayashasunchis puncha ama qonqankichu kay informaciones qachata apayrachimankiku noqaykuqa riki spot nisqachata munamunayta noqaykuqa ruwayrapusaykiku puncha chayqa riki willakuy lluqsishananpaq. Kusa, tupakunanchis kamaña ñañachay Claudia. Tupakunanchis kamaña ñañay.
Así está, Muy bien. chayaka, Coeta, Mejocosonchis, entonces 18, Rick ¿Cuándo? Mamitacuna. La pregunta es, ¿no? ¿Cuándo es el Día del Padre? ¿Es ¿será necesario informar eso, será pues Liz? el No, yo 18? creo que todos saben, ¿no es cierto? Será Sobre pues el todo las 18. mamás, los hijos, ¿no es cierto? Deberíamos saber. Bueno, ahí está, una posibilidad para que los papás puedan festejarse como se debe. Usted hijo, usted esposa también. Puede darle la sorpresa, ¿no? Claro, de frente, para van a que- hacer delivery, Liz, o sea, Sí. para la casa, digamos, para ya no ahí está, estar- mira, digamos, el papá, ¿no es cierto? Claro. Papá grande, el papá como tal. De repente hay papá e hijo. También papá hijo también, en todo caso, 3, 4 cuisitos, y para la familia más, usted pide, digamos, 5 cuis. ¿Le pueden traer? Ya, y lo Sí, le partimos. pueden traer. Claro, y lo Sí, partimos también, pues, el papá no me comería, terminará un Mana, cuy taita entero, no cree que creo, ¿ah? entero tareje. Más tocumancho. Hatun. Tunkunan, checa, porque checa, Hatun koykuna na- kashinta. Ima lasi kunan, kunan kan riki. Y makunacha, Na- mana raza, y más raza kunacha. Nata, Mauro Minata. Ah, Mauro. Mauro Mina, kututota, hatun kasta. De hatun kasta. Hatun kasta riki napaka, taita paja. Uy, naranja hatun kakuma, amea. Kuy chakta. Kushkallanta, entonces, cosunchis me yan capasha, juntara capuma, wisan riki, profe, naja, ukurajkaj, papitoja. 7 de la mañana ya con 51 minutos. 51 minutos. Ahora sí, tenemos todavía... Tenemos más información, Liz, en relación a lo que viene a ser esta problemática social que está viviendo nuestra provincia de Cotabambas, fundamentalmente el distrito de Chalhuahuacho. Amigos oyentes, por ahí siempre se habla de este tema, ¿no? Al final a mí no me afecta, conmigo no es el problema que la empresa esté paralizado y maps cachun mano no capaz carik y mapas beneficio afectación cancho. Y le vuelvo a decir una vez más, sí le va a afectar, el distrito va a sentir la pegada, porque le he dicho en algún momento, gracias al canon minero, gracias a las regalías mineras, pues bueno, Hay obras. se hacen las obras, se hacen los proyectos. Sin eso, pues bueno, es poquísimo lo que maneja por Foncomún también la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Hemos tratado de conversar de este tema con las autoridades correspondientes. Bueno, hay cierto recelo, ¿no? Por hablar sobre este tema, como que cierto miedo de decir, sí, efectivamente, pues bueno, ya no hay mucho recurso, próximo mes prácticamente vamos a despedir a los trabajadores. Ayer en conferencia de prensa, amigos oyentes de emprendedores y empresarios del distrito de Chalhuahuacho, les hicieron esta pregunta, les plantearon esta pregunta tras la reunión con el alcalde del distrito de Chalhuahuacho. ¿Cuál había sido la respuesta de parte de él? Y justamente, amigos oyentes, nosotros no queremos decirlo nuevamente este tema. Vamos a escuchar justamente las declaraciones de uno de los dirigentes que habla sobre esta paralización y los proyectos que ya prácticamente, amigos oyentes, se estaría viviendo en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Escuchemos. No nos ha dicho de dónde y cómo va a financiar todo ese tipo de proyectos. Y ayer hemos tenido una reunión con el señor alcalde donde nos menciona paulatinamente va a ir paralizando, reduciendo el personal de la municipalidad. Eso nos preocupa enormemente, porque finalmente muchos compañeros que no trabajan en la minería, en la mina Las Bambas, trabajan en la municipalidad. Muchos compañeros de las comunidades que no trabajan dentro de la mina trabajan en beberes forestales. Y los beberes forestales han paralizado hace un mes, algo más. Entonces, compañeros, lamentablemente estamos prácticamente a una situación, crisis económica está entrando en el distrito de Chalhuahuacho. Y nadie dice nada porque lamentablemente parece que tenemos vergüenza de hablar de esos temas, compañeros. Y eso no debe pasar. Una vez más, exhortamos al señor Pedro Castillo que venga a Chalhuahuacho y que resuelva de manera sostenible todo ese tipo de problemas que tenemos. Muchísimas gracias. Siete de la mañana con 54 minutos. Ahí está en palabras de un dirigente que se ha reunido el día de ayer con el señor alcalde, anteayer en este caso ya sería, con el señor alcalde del distrito de Chalhuahuacho y todas las consecuencias que se vienen después de esta paralización. Proyectos que se van a parar en los cuales trabajan comuneros.
anchaqa perjuicio nisqa qamushan llaqtamasikunawan wakinqa mana yanqa. No necesariamente es así, amigos oyentes. Lamentablemente la crisis ya se avecina en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Así está. Entonces la información, yaqui, entonces con Amponcha Oriki, Ñarique, Charahuacho, Cotabambas, Abancay, Andahuaylas, Maiconamanta, pues trabajador con hay empresa Paicona Yankarin Curiki, minera Las Bambas, Nescaconam, Paiconan por Eremon, Cochayaca, Nacos, Cora, Psiriki, no caigoca, Uyarichicamos con Espan, Paicona, Pasanere Mushanco. Checa, Ñañacuna, Toraicona, Asaipas, que hay informativo Villarico y yo serán carica hasta las 8 Nescaya, no caigopas informaciones, Cata Chech, Muchaikiko, Cancunaman. Atención, mucha atención que hay Facebook nescapiri que canguna ya chanay chispa y menan canca que hay asuepas marcha nescacuna con ampuncha ruaricón caja Lima, Cosco, Arequipa, Llacta, Piñaña y con Atureicona. Nos vamos con una información en el plano nacional, Javier. Así es, 7 de la mañana con 56 minutos, amigos oyentes, más información, mucha atención. El Congreso, Comisión aprobó dictamen para la creación de Ministerio de Ciencia y Tecnología. La propuesta para el nuevo ministerio se aprobó con mayoría, con 8 votos a favor, 1 en contra, 2 abstenciones en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Ahora pasará al Pleno del Congreso. Ahí está la información, vamos a ampliar y justamente la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología aprobó ayer por mayoría, con 8 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, el dictamen que propone la ley de creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación es una iniciativa pues que deberá ser confirmada esto en el Pleno del Congreso. El titular de la comisión, Flavio Cruz Mamani de Perú Libre, señaló que la propuesta del Poder Ejecutivo para este nuevo ministerio tiene por finalidad promover una adecuada gobernanza y articulación de la ciencia para atender su problemática, estableciendo prioridades y hacer frente en su oportunidad a las catástrofes que puedan suscitarse. Y bueno, también continúa la información, dice, por su parte, el congresista José Cueto discrepó con la iniciativa en la Comisión de Ciencia y señaló que la creación del nuevo ministerio sería burocrático porque solo va a generar, dice, asesoramiento y creación de puestos de trabajo. Por ello, consideró que se debe fortalecer varias entidades en convenio con universidades, empresas públicas y privadas para impulsar estos temas. Bueno, esto, entre comillas, tiene algo de cierto, ¿no? Porque al final crear todo un ministerio implica mucho recurso. Aparte de eso, Liz, pues bueno, más que, digamos, recurso, fundamentalmente ese recurso se va a ir en asesorías. En asesorías, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí sí, pues, en todo caso, quizá estarían observando esta propuesta en el Congreso. Veremos qué va a pasar. Mientras tanto, el parlamentario Eduard Málaga Trillo participó justamente en el debate y dijo que se debe tener en cuenta en la propuesta legislativa el bienestar de los investigadores, toda vez que muchas veces, pues, se piensa que se restringe al tema económico. Pero está bien, amigos oyentes. Bueno, hay un tema económico, pero a la otra parte está bien, ¿no es cierto?, de que se promueva este tipo de acciones. La propuesta del Ministerio de Ciencia fue, por si usted no lo recuerda, una de las promesas de campaña del presidente Pedro Castillo, que ojalá se haga realidad. Por lo menos una. La ex jefa del gabinete, Mirta Vázquez, fue quien reiteró la iniciativa cuando pidió el voto de confianza en octubre del año pasado, pero tras aprobarse recién el dictamen, ahora pasará en unos días al Pleno del Congreso para su debate y posterior aceptación. Ahí está, de contar justamente con el visto bueno de los parlamentarios, la norma sería pues trasladada al Poder Ejecutivo para que el presidente la promulgue finalmente. Ojalá que salga una, por lo menos, de las promesas del presidente de la República. Pero de hecho que van a estar evaluando justamente lo que decía, pues, esta observación, ¿no? Porque la idea es que los ministerios tengan que ejecutar, tenga que darse resultados, y no es una creación simplemente de asesoría, y como lo dice, para que muchos trabajadores en todo caso puedan quedarse también ahí. La idea también seguramente se estará viendo y evaluando de esa forma. Y más partidarios incluso, ¿no? Seguidores del partido político los que van a entrar, ¿no? Como el caso de el ministro de Agricultura y Riego del Midagri, este señor que pues bueno no tiene ninguna relación con el tema del agro,
no tiene mayor conocimiento, aparte de sentencias que ha tenido, estuvo en la cárcel, señor, y otras cosas más. Liz, prácticamente llegando a la parte final del informativo, Willaricuy, hay un tema con la OMPE, ¿no es cierto? De que usted ahora tiene esa posibilidad de escoger el sitio y lugar donde puede votar. No necesariamente, por ejemplo, estamos nosotros en Chalhuahuacho y su local de votación es todavía en Tambulla. Usted tiene la opción de decir, no quiero votar en Tambulla, quiero votar en la institución educativa primaria de Chalhuahuacho porque estoy más cerquita acá. Claro. Hay esa posibilidad y vamos a dar un poquito más sobre esta información, Liz. Así es, rapidísimo. Entonces, mucha atención. Hay que elegir en todo caso el local de votación para las elecciones de 2022. La OMPE ha habilitado ya la plataforma Elige tu local de votación. Así está la plataforma para que los ciudadanos que votaran, obviamente, en las elecciones regionales y municipales del próximo 2 de octubre puedan seleccionar hasta 3 posibles locales de sufragio. Tiene opción hasta 3 posibles. Bueno, de este modo los ciudadanos tendrán la posibilidad de acceder a los centros de sufragio más cercanos a su domicilio, al igual que en el anterior proceso electoral. Bueno, de hecho, también a través de esta plataforma, eligetulocal.ompe.gov y .p, así es, eligetulocal.ompe.gov.p, pues el elector podrá seleccionar hasta 3 opciones dentro de tu distrito, que pues figura en tu documento nacional de identidad. Bueno, reiteramos, ¿cómo se llama la página, por favor, Liz, para que la población pueda ingresar? Elige tu local, así seguidito, eligetulocal.ompe.gov.p. Ahí está la posibilidad, en todo caso, amigos oyentes, de que ustedes elijan su local de votación y que puedan garantizar también este derecho electoral. 8 de la mañana en punto. Nos vamos, nos retiramos en todo caso, Javier. Nosotros volvemos con más información mañana en el informativo Willaricuy. Esta vez nos retiramos un poquito antes, justamente como les decimos, para poder cubrir, para hacerle conocer a usted la información pues de los trabajadores de Minera Las Bambas que van a estar saliendo en estas 3 regiones. Muchísimas gracias. Estuvo con usted Liz Aldívar. Javier Chejia. Pacarin Camaña, Guaycaicona Panecona. Tupa con Anchiscama. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Willaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricuy.